Compañeras, ¿qué tal? Vamos a abrir el conversatorio, ¿no? Y en esta ocasión el tema corresponde a la aplicación o no de los derechos fundamentales en el Ecuador referente a los dos últimos gobiernos. Entonces, prácticamente sería un pequeño análisis sobre si se aplicaron los derechos fundamentales tanto en el gobierno de Correa como de Moreno. Quizás nuestras compañeras les gustaría empezar. Ya listo, a ver. En este caso vamos a hablar sobre Rafael Correa. En el periodo que él estuvo liderando, hubo un caso de represión a un pueblo llamado Dayuma, que se encuentra en la Amazonía. Lo que pasa aquí es que en este pueblo siempre ha existido este tipo de manifestaciones por hacer valer sus derechos. Dice que cerca de este pueblo existen 47 pozos petroleros, donde ellos pedían que gente de su mismo territorio sea el que trabaje aquí, pero no se daba esto. Aparte que existían varias violaciones, represiones, porque ellos pedían que haya un trato digno, ¿no? Entonces, lo que hacían en este caso, presentar informes incorrectos donde decían que se iba por la línea recta, es como decir, pero no se daba en realidad tal vez beneficios para ellos. Algo más que nos decían es que existían, por parte del gobierno, existían amenazas, violaciones, incluso hubo detenciones que estuvieron, la mayoría eran menores de edad. Entonces da a conocer que en realidad los derechos solo son como beneficios para personas que tienen el poder, no es para todos, tal vez solamente los que están liderando, veo a quién beneficia, a quién no, me importa a él, no me importa a él, entonces solamente va como que encaminado a un cierto grupo de personas. Ya, bueno, por otro lado, también nos dice que esto sucedió obviamente en el 2007. Entonces aquí, aunque es para nosotros difícil recordar, dice que aquí el gobierno declaró un estado de emergencia, en donde autorizó a la Fuerza Armada a intervenir para despejar las vías y garantizar la operación de la producción de petróleo. Más que todos los derechos que ellos exigían es que es verdad, ya están explotando sus tierras, pero también lo que tienen que hacer es, por ejemplo, garantizarles a ellos una vida digna, porque ellos lo que pedían era obras para su pueblo, para Dayuma, pedían carreteras, pedían que también se haga, en ese entonces pues habían, el hecho de mismo, habían personas de la tercera edad, entonces sí violaron los derechos de este pueblo. ¿Por qué? Porque no solo hubo represión, sino que encima más de que explotaban sus tierras, no eran capaces de dar obras para el bien de ellos. Entonces ellos era lo que exigían. Y como bien comentaba mi compañera, había ocasiones en que se atrevían a detener a las personas de este pueblo y cogían y en los informes decían que habían violentado a otras personas o sea, eran informes falsos, entonces ya, bueno, hubo abogados, lograron mediante evidencias y todo lo demás sacar la verdad y realmente se supo del tipo de violación de derechos hacia este pueblo, hacia la cultura y etnias del Ecuador, que como bien sabemos no está permitido en la Constitución. Eso, chicos, de nuestra parte, el estudio de nuestro caso. Muchas gracias, Kim y Leslie. Es cierto, ¿no? Los derechos fundamentales prácticamente se ven beneficiados a la clase dominante y siempre bajo intereses. Y también como nos contaron, ¿no? No es que solamente se atentaba contra este pueblo de Dayuma, sino también contra el propio ecosistema. Y bueno, ahora tratando del tema del último gobierno que sería de Lenín Moreno, hemos hecho un análisis sobre los despidos masivos que sucedieron en esta pandemia. Entonces, prácticamente esto se venía diciendo que era una mediación ante la crisis, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, por mi parte, yo empezaré. Eh, Como ustedes son testigos, ¿no? Y podrán darse cuenta, la pandemia ya ha sido perjudicial para muchos de los ciudadanos.
pero en especial para la clase media y baja. Aunque cabe de mencionar también que incluso para la clase alta, en este caso los empresarios también se han visto perjudicados, puesto que han cerrado, ¿no? Las empresas. Pero desde ya se va viendo muchas negativas, tanto en el ámbito político, social y económico. Pero aquí es lo que viene el problema. Cuando se dio la cuarentena, entonces el país entra en un cierre económico. Entonces, empresas, negocios, tiendas, mercados están cerrados, no funcionan. Entonces, con el pasar de los meses, ¿qué pasó? Estos fueron perjudicados. ¿Cuál fue la consecuencia? Que después, de acuerdo al documento que se hizo, dice que en el mes de junio ya existían 180.000 personas despedidas bajo esta crisis económica, ¿no? Y ahora, ¿en qué se sustentaban estos despidos? Principalmente en el acuerdo entre partes, que este acuerdo entre partes vendría a ser un contrato, ¿no? Que se establece tanto entre empleador y empleado como arrendador y arrendatario. Pero nos enfocaremos en empleador y empleado. Pero ahora, este acuerdo entre partes básicamente era como quien dice, como no tengo dinero para pagarte, entonces no tengo más opción que despedirte. U otra opción era como quien dice, si quieres mantener el trabajo, está bien, pero como mi empresa no produce, tú tendrás que esforzarte el doble por menos salario. Y como ustedes sabrán y se dieron cuenta, muchas personas se vieron prácticamente obligadas a aceptar este empleo o esta opción. ¿Por qué? Porque es mejor tener un empleo y un salario antes que no tener un salario y un empleo, ¿no? Pero esta no era la solución, a mi parecer. ¿Por qué? Porque había otras. A pesar de que el país se encontraba y se encuentra endeudado, creo que una de las soluciones era pedir préstamos. ¿Para qué? Para potenciar, ¿no? A dichas empresas que estaban en crisis y así que estos despidos masivos no sucedieran. ¿Qué más? También, por ejemplo, en el caso anterior, el gobierno dio millones de dólares a la policía, ¿no? Para mantener su propia seguridad, es decir, la seguridad del propio Estado, del gobierno, ya que en esas fechas se dio lo que es el paro por las nuevas crisis económicas. Pero prefirió dar estos millones de dólares a la policía antes que invertir ya sea en salud, en educación, en obras públicas o incluso prevenir, ¿no? Mantenerlo como un ahorro para crisis venideras, como es el caso de esta pandemia. Pero no, simplemente le dieron estos millones de dólares que pudieron haber servido para esta época. También se podría haber bajado el sueldo a los políticos, cobrar deudas a empresarios, que son los propios políticos que tienen empresas y que tienen deudas con el gobierno. En fin, estas eran las soluciones que a mi parecer eran más propias para el gobierno y para los empleados. En fin, solamente cierro con una frase, ¿no? Que no recuerdo a quién pertenece, pero dice que no existe un país desarrollado, sino que solamente existe un país o bien o mal administrado. Quizás Jairo nos tiene algo más que compartir. Claro, compañero, ¿se me escucha? ¿Aló? Sí, sí, Ya. sí, te escuchamos. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo que decías. Si el país está en crisis económica y tú tienes que salvar el país, quieres que todavía tengan economía en movimiento ya que no tiene sustentabilidad y tiene deudas, ¿cómo puedes hacer las leyes que favorezcan a todos sin dañar la economía? Porque en ese caso, el gobierno lo que quería es que todos los empresarios que mueven la economía, según ellos, querían que no tocarles mucho porque si no el país se iba peor, bajo ese razonamiento del gobierno. Entonces, ¿qué leyes se dictarían para que haya un equilibrio en eso? Ya que está en la economía, el sector privado y está lo otro. Entonces, ¿cómo lo harías? O sea, como ya sabes, ¿no? El hecho de implantar nuevas leyes
regirán siempre bajo el propio interés, en este caso de la clase dominante. Ahora, ¿qué leyes se podría establecer para que la economía se mueva nuevamente? Claro, Prácticamente sería la repartición equitativa. Hablamos de los recursos que está generando el Estado. Debería ser repartido equitativamente, tanto el sector público como el sector privado. De esta manera, se podría por lo menos sustentar la viabilidad del trabajo laboral, ¿no? Para las personas que en este caso no tienen empleo y que han sido despedidas. Eh, Obviamente también aquí entra otra parte de lo que es de la justicia, pero como vemos, no funge como dicha palabra, ¿no? Como justicia. En realidad solamente está bajo el mando o bajo el interés de otras personas, de los que tienen dinero. Ahora bien, también es cierto que hay muchas personas que son de la clase alta que no han sido vulnerables en este sentido. Entonces, desde ya se debería cobrar los impuestos, ¿no? A estos empresarios que le deben al gobierno, que han evadido impuestos. Eso me parece una opción también. sí, eso me parece muy acertado, porque si nos damos cuenta, en un país, como tú dices, no es que sea bueno o malo, sino es que está mal administrado y aparte es evidente cómo esos grandes grupos de poder no favorecen a la economía local, a la economía del propio país, sino que las divisas que ellos tienen las sacan a paraísos fiscales a otros países, y lo cual ese argumento de que ellos salvan la economía o que ellos son los que están en la vanguardia de la economía, también es mentira. En esta pandemia se ha demostrado y también se ha ocultado, los grandes grupos de poder quieren ocultar esa importancia que tienen los trabajadores para lo que es el movimiento de un país, ya que si no había trabajadores, no había economía, los empresarios no podían hacer nada, ellos solo como manejando finanzas y muchas veces las manejan mal, como ya hemos visto en, el, en la crisis del 2000, ¿verdad? Entonces ahí sí podríamos como que aumentar un equilibrio hasta que se tomen medidas más radicales, porque el país todavía no está preparado para afrontar una situación así. Y favorecer un poco más las leyes equilibradamente, porque incluso eso de el IVA o del fortalecer las empresas privadas es solo una cortina de humo para ellos llevarse el dinero, porque no ha funcionado en realidad en este periodo de gobierno, lo que les quería decir. Claro, y creo que también como ciudadanos podemos aportar de diferentes maneras, ¿no? Porque si ustedes se han dado cuenta, el Estado abrió a los mercados, pero a los grandes mercados, como es el Supermaxi. Pero ¿qué pasa con los pequeños negocios? A veces por el hecho de pensar de que es pequeño no quiere decir que tengan, digamos, productos mal empleados, que que estén, se me fue la palabra, expirados, productos expirados, sino que nosotros como ciudadanos también podemos ir a acercarnos de estos pequeños negocios y consumir, comprar, porque obviamente ellos también dependen de la economía de nosotros. No solamente los grandes mercados ya tienen dinero, tienen sus propios terrenos para crear alimento, para producir, pero estas personas no. Entonces ahí también podremos mostrar un poco de ayuda, de solidaridad, ¿no? En fin, para cerrar este conversatorio, como ya lo hemos visto, la aplicación de la aplicación, ¿no? de los derechos fundamentales simplemente son bajo interés porque a veces es preferible meter preso a una persona que robó algo de comida antes que una persona que robó miles de dólares, millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Eso es, chicos. Quizás alguien más tenga algo que compartir. Bueno, al parecer no. Entonces damos por terminado esta sesión. Gracias.